Nos enlazamos con Jorge Chávez, director ejecutivo del Movimiento Homosexual de Lima, el MOL, que además, si mal no recuerdo, Jorge, tú me corregirás, tuvo a Óscar Ugarteche como presidente en su momento, no sé si fue el primer presidente, pero claro, un caso justamente emblemático para Óscar y sobre todo para el MOL en sí. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, efectivamente Óscar Ugarteche fue uno de los fundadores de MOL y fue su primer presidente cuando se constituyó como una ONG y es el presidente emérito, por decirlo así, no sé, es con nuestro presidente vitalicio de manera honoraria. Sí. Me imagino el malestar, Jorge, quiero que nos cuentes eso, digamos, cómo toman el fallo y claro, la pregunta también que vendría después es ¿y ahora qué? Claro, o sea, bueno, en primer lugar me parece que el fallo es equivocado, discrimina abiertamente porque la cuestión del matrimonio contraído en el extranjero no es cuestión de cómo define el Código Civil el matrimonio, no tiene que ver el libro de familia ahí, sino el libro de Derecho Internacional Privado, que dice que el matrimonio se regula de acuerdo a la ley del país donde se contrae. Si dos personas del mismo sexo se pueden casar en México, entonces el Perú simplemente no tiene que pensar en si aquí se pueden casar. Si en México se pueden casar, si está bien en México, el Perú lo reconoce. Lo reconocería de cualquier pareja heterosexual que se hubiera casado en cualquier país del mundo. Si cumplen con sus leyes, así es. Entonces es abiertamente discriminatorio. Entonces la única razón para suponemos que es prejuicio y no sé cuál haber sido la argumentación jurídica que hayan puesto los jueces que se han negado a votar a favor. Por otro lado, queda todavía nos ha llegado, digamos, esta gran noticia, pero todavía no hemos podido leer justamente ese fallo, esa sentencia. Fátima, perdón. Sí, señor Chávez, quizá ustedes prevén que haya un temor, a ver, de que esto signifique el inicio de una modificación mucho más amplia, el admitir esta inscripción significa que cambian las leyes civiles y en materia de unión civil, justamente, ya no por la vía de pronto legislativa, sino de frente por el Tribunal Constitucional. Claro, de hecho, en muchos países del mundo el matrimonio igualitario se ha logrado a través de la vía legislativa, en Estados Unidos a través de la Corte Suprema, en Sudáfrica a través de la Corte Suprema también, en Brasil y en Colombia han sido las cortes las que han establecido el derecho al matrimonio igualitario, o sea, eso no sería extraño, pero en este caso particular no tenía nada que ver con los matrimonios, con cómo se define el matrimonio en el Perú, no, en absoluto, o sea, nadie se iba a poder casar uno si es que el PTC le daba la razón a Ugarteche. Simplemente quienes se hayan casado en Canadá, Estados Unidos, en los 29, en los 30 países donde es legal el matrimonio igualitario, iban a poder inscribir en RENIEC que están casados, efectivamente. Ese es todo el alcance que podía haber tenido la sentencia. O sea, por lo cual hace todavía más absurdo que haya sido rechazada, ¿no? O sea, no iba a cambiar las leyes peruanas, nadie, las parejas del mismo sexo no iban a poder ir al día siguiente o cuando cuando se pensara a casarse, no. O sea, las que se hubieran casado o se casaran fuera, podían hacer que en su DNI cambie de su estado civil de soltero a casado. Ese es todo el alcance que hubiera tenido. Por eso nos resulta terriblemente absurdo y triste que haya sido esa la decisión. El Ugarteche dijo en su momento que el caso podía ser llevado incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea que es posible que llegue hasta allí, ¿no? Entonces, vamos a ver, suponemos que la Corte tendría que darle la razón. Claro que eso van a pasar varios años más. Entonces ya son 10 años, imagínate cuánto tiempo peleando en una corte por algo que es tan sencillo, ¿no? De acuerdo. ¿Ustedes conocen de otros casos, digamos, con el mismo sustento o con la misma finalidad que estén en el fuero judicial ahora mismo y con la posibilidad de llegar incluso a una vía constitucional? Hay por lo menos 4 o 5. Sabemos que el caso de Susel Paredes y de otras personas cuyos nombres no son públicos, pero hay por lo menos 5 casos que están en el Poder Judicial con que podrían llegar hasta el Tribunal Constitucional también. Ok, correcto. Muy bien. La Corte, digamos, es una opción, digamos, no han tenido ocasión de conversar con Óscar todavía, lo tendría que plantear él, cuánto tiempo podría tardar y un fallo a favor obligaría al Perú justamente a reconocer, a que RENIEC reconozca justamente ese estado civil. Sí, claro, o sea, él tiene que plantearlo, pero en todo caso es a través de sus abogados o de una ONG que se realice este trámite normalmente. Y bueno, es largo porque tiene que llevarse primero la
comisión interamericana que decide si es que el caso vale la pena que lo vea la Corte. Si pasa para eso, eso suele tardar por lo menos unos 3 o 4 años hasta que llegue a la Corte. Correcto. Y depende de la cantidad de casos que tenga la Corte concesiva, probablemente en 5 años podríamos tener una resolución que, dado los antecedentes, tendrían que ser a favor, ¿no? O sea, definitivamente Perú quedaría obligado a reconocer los matrimonios realizados en el extranjero. Correcto. Jorge Chávez, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Bien, Fátima. Tenemos un invitado más, damos la bienvenida al congresista Alberto de Belaunde para recibir también sus impresiones, más allá de lo que seguramente será un análisis de esta decisión. Congresista, buenas tardes. Hola Fátima, hola Cristian, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué opina? No se conoce todavía los términos exactos, pero finalmente no se ha dado favorable para lo que era, digamos, el término de esta demanda. Es lamentable que en el Tribunal Constitucional privilegien los prejuicios a la aplicación del derecho, ¿no? Nuestro Código Civil es muy claro en señalar que los matrimonios realizados válidamente en otro país, bajo las reglas de ese país, tienen que ser reconocidos en el nuestro. Y lo establecen por una cuestión muy simple de orden público. Si una persona ya está casada válidamente en otro país, imagínense las complicaciones y los problemas que tendríamos si viene al nuestro y se casa con otra persona. Entonces el Tribunal Constitucional lo que está diciéndole al señor Ugarteche es: si quiere usted venga y cásese con cualquier mujer, sin importar que ya se encuentre casado con un hombre en México. No basta, digamos, no es necesario saber mucho de derecho para que nos haga ruido ese razonamiento. Y aquí hay un tema muy importante de tener claro, Fátima y Cristian, que es que las parejas del mismo sexo, las parejas homosexuales, existimos, ¿no? Hemos existido, vamos a seguir existiendo, ¿no? Una sentencia del Tribunal Constitucional no nos crea ni nos elimina. La gran diferencia está en que el Tribunal Constitucional podría haber reconocido los derechos y obligaciones que están involucrados en estos proyectos de vida en común, ¿no? El deber de asistencia, la posibilidad de compartir un seguro de salud, la posibilidad de visitar en la clínica, ¿no? La posibilidad de proteger nuestro patrimonio común. Todos los derechos y obligaciones que involucran un matrimonio de cualquier pareja en el mundo. Ha preferido no hacerlo, y al tomar esta decisión mantienen el estado de desprotección de las parejas homosexuales en el país. De acuerdo. Le hago la misma pregunta que le hice también a nuestro anterior invitado. ¿Cree que parte, es que no conocemos el sustento, pero que subyace el temor de que finalmente esto sea el inicio de que finalmente sea admitida una unión civil en el futuro sin que esto vaya primero a pasar por el Congreso de la República? Yo me imagino, habrá que ver los argumentos. Siempre uno sabe que cuando se quiere argumentar algo o cuando se quiere, digamos, tomar una decisión, los argumentos van cayendo, ¿no? Pero el derecho es muy claro en este caso, ¿no? Hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro Código Civil es muy claro en señalarlo, hay diferentes sentencias de primera instancia que recogen los argumentos y el razonamiento jurídico. El Tribunal Constitucional ha decidido no entrar al siglo XXI y permitir que en nuestro país todavía existan ciudadanos de segunda categoría. De acuerdo, Cristian. Correcto. Sí, congresista, pero efectivamente, ¿no? A mí me estaban justamente dando la información de que existe una opinión consultiva. Entonces, lo que ha hecho el TC es simplemente darle la espalda y hacerse loco, porque entiendo que yendo justamente a la Corte, previo a paso por la comisión, pues le terminarían dando la razón a Óscar Ugarteche en este sentido. ¿Qué es lo que viene ahora? Porque efectivamente pareciese que es correcto, ¿no? El TC dice, bueno, no, yo me quedo, ¿sabe qué?, en el ciclo anterior, y finalmente que esto lo resuelva otra persona cuando pudo haber incluso dado una sentencia exhortativa, ¿no? Finalmente regulen este tema. O sea, como que se ha puesto una venda o ha querido ponerse una venda en los ojos. Así es. No hay posibilidad alguna
de que la Corte Interamericana no falle a favor del señor Ugarteche y de su esposo Fidel. Lo va a hacer de todas maneras. Jorge ya explicó bien el procedimiento, pero la diferencia está en que esto va a tomar años, ¿no? Y mientras tanto, ese matrimonio, si viene a vivir Perú, y en general muchísimas parejas del mismo sexo, quedan absolutamente desprotegidas. En esta coyuntura, o en este contexto de pandemia, yo he conocido más de un caso de parejas donde uno de ellos ha enfermado y el otro no ha podido visitarlo, no ha podido aprovechar el seguro de salud de la pareja, y en un caso incluso uno de ellos falleció y el otro quedó en el absoluto desamparo. El departamento y los bienes que habían sido compartidos por ambos fueron a la familia directa, digamos, sanguínea de la persona, y el otro fue tratado como un completo desconocido. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional el día de hoy es prolongar por más tiempo una situación de absoluta injusticia. Congresista, a ver, si esto llega, ¿no?, a órganos internacionales, ¿la decisión puede ser vinculante para similares situaciones? Sí, por supuesto. Las sentencias del Tribunal Constitucional, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes. Lo preocupante en este caso es que también las opiniones consultivas de la Corte son vinculantes. Entonces es motivo para mí de gran preocupación que los magistrados Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón hayan decidido actuar como si lo dicho por la Corte no fuese vinculante. Preocupa de sobremanera el accionar de estos jueces. De acuerdo. Correcto, vamos a ver, conocerlo y con cargo, congresista, poder conversar esto una vez que ya conozcamos justamente la decisión. El contenido. Examinar exhaustivamente con usted. Gracias.